Hermanos, hoy día por la misericordia del Señor vamos a, Dios mediante, concluir con la serie de predicaciones, hermanos, que ya hace 4 meses nos habíamos propuesto al respecto de las fiestas que vemos en el antiguo Israel, la nación teocrática. La última fiesta que venimos abordando es la fiesta de los tabernáculos. Y hoy día es la 7ª predicación de esta fiesta de los tabernáculos, la 7ª y última predicación. Y también con esta predicación cerraremos ya la serie, hermanos, si el Señor nos permite. Vimos la semana pasada, hermanos, cómo Cristo, nuestro Señor, hizo su tabernáculo entre nosotros, habitó entre nosotros, como dice Juan, el libro de Juan. Y hermanos, y con su muerte, Él levantaría un tabernáculo, ¿verdad? Y él viviría, hermanos, resucitó, Él resucitó y Él vive. Y por tanto, como le dijo a aquellos judíos que estaban ahí antagonistas para con nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el Señor les dijo: destruir este templo, por el templo físico que tenía enfrente, y en 3 días lo levantaré. Pero el Señor hablaba del templo de su cuerpo. Él resucitó, Él vive, y Él ha levantado su casa, ha edificado su casa, una casa espiritual. Y somos cada creyente, hermanos, cada creyente somos el templo del Espíritu Santo. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, y Él vive en nosotros. Por tanto, Él ha levantado su casa, hermanos. El tabernáculo está levantado. Cristo vive, hermanos, y en nosotros habita Él, y habita el Padre por medio del Espíritu Santo. Algo precioso, algo glorioso. La gloria de estos tiempos, hermanos, es mayor que la gloria primera, y se va a manifestar también en la segunda venida de Cristo de una manera más completa, en donde ya con cuerpos redimidos, hermanos, sin pecado, todos los creyentes moraremos en el tabernáculo de Dios por la eternidad, por siempre. Como hemos entonado hace un momento, no habrá necesidad de sol, no habrá necesidad de calor, no habrá necesidad de una luz artificial, de una luz que genere un astro como el sol o cualquier otra estrella. No va a haber necesidad, hermanos, porque Cristo nos iluminará y nos alumbrará y habitará con nosotros para siempre. Ya no habrá muerte, estaremos por la eternidad adorándole, mirando a nuestro Señor. Qué precioso será eso, hermanos. Meditemos en eso constantemente meditemos en la gloria venidera, en que vamos a habitar con nuestro Señor y Salvador Jesucristo por siempre con Él, con nuestro Dios también. Qué precioso, hermanos. Vimos ello, vimos, hermanos, Apocalipsis, vimos el Apocalipsis del Antiguo Testamento, Zacarías, la predicción al respecto de los tiempos venideros, de los tiempos actuales también, porque había un concepto que se maneja, y lo hemos estudiado también, la perspectiva profética. Vimos la profecía de Ageo también, hermanos, y hoy día vamos para que no nos quede muy corto el tiempo, vamos a ir de frente, hermanos, a los muchos y variados sacrificios de la fiesta. Ya antes de empezar la predicación, cada uno de nosotros tenemos un resumen aquí, hermanos. Ahí a colores he puesto ahí algunas precisiones que se repiten de los días 1 al día 8, los hemos marcado ahí con colores, y acá hay un resumen. Y hermanos, ténganlo a la mano por si es necesario consultarlo, ahora a medida que vamos desarrollando el tema, hermanos. Ahora, ¿qué nos muestra esta gran cantidad de sacrificios? Es necesario leerlo, hermanos, lo voy a leer en unos minutos. Voy a leer todos estos pasajes del número 29. Pues en el libro Levítico 23 no nos muestra el detalle de los sacrificios. Sin embargo, en número 29, versículos 12 al 40, nos muestra el detalle de los sacrificios que tenían que presentarse cada día, del 1 al 7, y no solamente el 1 al 7, sino también el día 8, que era el último día de la fiesta con el que se cerraba no solamente esta fiesta, sino también todo el ciclo de fiestas de la nación teocrática de Israel. Dice ahí: también a los 15 días del mes 7º tendréis santa convocación, ninguna obra de siervo haréis, y celebraréis fiesta solemne a Jehová por 7 días, y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida a Jehová, en olor grato, 13 becerros de la vacada, 2 carneros y 14 corderos de 1 año. Han de ser sin defecto. Luego vamos a precisar más. Y las ofrendas de ellos de flor de harina amasada
amasada con aceite, 3 décimas de efa con cada uno de los 13 becerros, 2 décimas con cada uno de los 2 carneros, y con cada uno de los 14 corderos, 1 décima. Y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. Todos esos versículos del 12 al 16 es para el primer día de la fiesta, el 15º día. A los 15 días del mes séptimo, todos estos sacrificios. ¿Qué sacrificio vemos ahí? Becerros, corderos, carneros en holocausto. Vemos macho cabrío de la expiación, que se ofrenda por el pecado, ofrenda de expiación. Vemos holocausto continuo, vemos libación. Vemos también las ofrendas vegetales, vemos, hermanos, incluso en la parte final vamos a ver que había más ofrendas. El segundo día, versículo 17, 12 becerros de la vacada, 2 carneros, 14 corderos de un año, sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. El día tercero, 11 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo y su ofrenda y su libación. Versículo 23. Y el cuarto día, 10 becerros. Noten ustedes cómo va disminuyendo la cantidad de becerros. El día 1, 13 becerros. Si ven sus hojas, ven la Biblia. El versículo 17, 12 becerros. El día 2, de ahí baja 11 becerros, 10 becerros, dice el día cuarto, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas, sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El quinto día, 9 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El sexto día, 8 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto. Notemos un momento ahí como ya son 8 becerros, como bajó uno más, se mantiene la cantidad de corderos, 2 carneros, se mantiene la cantidad de corderos de los días anteriores, 14 corderos, versículo 30, y sus ofrendas y sus libaciones, o sea, las ofrendas vegetales, con los becerros, con los carneros y con los carneros, según el número de ellos, conforme a la ley. No faltaba, ¿qué cosa? Versículo 31, y un macho cabrío por expiación. No debe faltar, ya eso debe apuntar, un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, su ofrenda y su libación. El séptimo día, 7 becerros, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y sus ofrendas y sus libaciones, con los becerros, con los carneros y con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, nuevamente, cada día, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. 35. El octavo día tendréis solemnidad, ninguna obra de siervo haréis. Un minuto me detengo, era el día de reposo también. 36. Y ofreceréis en holocausto, en ofrenda encendida de olor grato a Jehová, un becerro, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, sus ofrendas y sus libaciones, con el becerro, con el carnero, con los corderos, según el número de ellos, conforme a la ley, y un macho cabrío por expiación, además del holocausto continuo, con su ofrenda y su libación. El octavo día con el cual se cerraba no solamente esta fiesta, sino todas las otras fiestas anteriores que hemos ya predicado con anterioridad. Versículo 39. Estas cosas ofreceréis a Jehová en vuestras fiestas solemnes, además de vuestros votos y de vuestras ofrendas voluntarias. Había más ofrendas voluntarias para vuestros holocaustos y para vuestras ofrendas y para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y Moisés dijo a los hijos de Israel, conforme a todo lo que Jehová le había mandado. Largo, ¿no, hermanos? Largo. Una serie de estipulaciones de esta ley ceremonial de Dios
Hermanos, si nosotros tenemos que escudriñar las Escrituras porque en ellas tendremos la vida eterna, hermanos. ¿Qué está detrás de todo esto, hermanos? Cosas muy preciosas, muy preciosas. Yo he separado en más o menos 20 subtítulos o acápides, como querramos llamarlo. Y el primer punto es, hermanos, que había una gran cantidad de sacrificios y nos muestra esto, el grandísimo valor del sacrificio de Cristo. Como esta hoja, hermanos, que todos ustedes tienen, esta hoja de aquí, ¿ven? Ustedes ven cuántos animales en total había solamente del día 1 al día 7. ¿Cuántos animales? 203 animales. ¿Cuántos becerros habían del día 1 al día 7? Está en el resumen. 70. ¿Cuántos carneros? 14. ¿Cuántos corderos? 48. ¿Cuántos machos cabríos? 7. ¿Y cuántos animales de holocausto continuo del día 1 al día 7? 14. Entonces, 70 becerros en los 7 días, 14 carneros, 98 corderos, 7 machos cabríos y 14 animales para el holocausto continuo, corneros. Hermanos, ¡qué tremendo! ¿Por qué? ¿Por qué tanta cantidad de animales? Tanto sacrificio. Había ofrendas, oblaciones, libaciones. Había más ofrendas voluntarias. Había, y hermanos, ¿qué estaba ahí? Ustedes recuerdan ahí con sus ojos de la fe. Hermanos, recuerden lo que hemos estudiado providencialmente en el libro de Éxodo. Estaba el tabernáculo. ¿No, hermanos? Estaba el sacerdote, el sumo sacerdote con sus vestimentas, los sacerdotes, el sumo sacerdote con sus vestimentas preciosas, sus vestimentas sagradas. La vestimenta del sumo sacerdote, una vestimenta preciosa, de honra y hermosura. ¿Qué decía en su mitra? Santidad de Jehová. Hermanos, su efod, su pectoral, sus sombreras, todo eso, hermanos. Y esta gran cantidad de sacrificios, hermanos, nos muestra el grandísimo valor del sacrificio de Cristo. ¿Pueden ver, hermanos? Podría ser de repente 100 animales, 200 animales, 1000 animales. No es suficiente para mostrarnos el grandísimo valor del sacrificio de Cristo. Por ello el apóstol Pedro en 1 Pedro 1, 19 dice, el 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermanos, ¿cómo fuiste rescatado de tu vana manera de vivir? ¿Con oro? ¿Con plata? ¿1 tonelada de oro? ¿1.000 millones de dólares? No, eso no te podía rescatar. ¿Pero por qué Dios no podría ser complacido con eso, tantos billones de dólares? No, hermanos, no. Así sea el dueño, seas dueño de todas las minas de esta tierra, no puede rescatar tu alma. Y esta cantidad grande, enorme de animales nos muestra, hermanos, el grandísimo valor del sacrificio de Cristo, como sigue diciendo Pedro, sino con la sangre preciosa de Cristo. La sangre preciosa, su sacrificio precioso, hermanos, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Se dan cuenta, hermanos? ¿Cuántos animales? No te puedes salvar. ¿Pero qué te está mostrando? Una gran obra, un gran sacrificio de nuestro Señor y Salvador, que siendo Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Descendió a esta tierra, tomó, hermanos, naturaleza humana. De ahí para adelante, hombre y Dios perfecto, Dios y hombre. Y así está entronado, ahora en un estado glorioso. Aquí se humilló, hermanos, sí se humilló. Efesios 5:2 nos dice que andemos en amor como también Cristo nos amó. ¿Cómo nos amó? Se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Un gran sacrificio estimable para el Padre, a quien su Padre lo amaba desde la eternidad y por la eternidad, por siempre. Un gran sacrificio, hermanos, sabiendo nosotros que sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Ni todo el oro del mundo te puede salvar.
Así seas el hombre más rico del mundo, no te puede salvar. Así entregues todo tu dinero y te hagas pobre, no te puede salvar. La sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, sí, sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y Él tuvo que derramar su sangre, derramar su vida, en esta tierra. Rechazado por nosotros, hermanos, rechazado por el hombre, y yendo a la cruz, cargando nuestros pecados, no los pecados de aquellos que le rechazaron, no, nuestros pecados, por nuestros pecados, Él fue a la cruz del Calvario. Todos estos sacrificios, hermanos, todos estos resúmenes de sacrificios, hermanos, que tienen ustedes ahí, son tipos, sombras, figuras de lo que hizo Cristo, de lo que Él es, de su persona, de su obra. El preciosísimo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro sustituto. Lo vemos ahí en los animales que antes de ser degollados ponían su cabeza y venían los animales apartados, como sustituto, hermanos. Claro, los pecados eran puestos en ellos cuando se le ponían las manos sobre su cabeza. Eran simbólicamente transferidos sobre ese animal. Eso es lo que hizo Cristo. Ellos eran sombras, hermanos. Él es nuestro sustituto. Él expió nuestros pecados. Él, hermano, el único que podía expiar realmente, verdaderamente nuestros pecados. No todos estos machos cabríos que se sacrificaban cada día. Un macho cabrío del día 1 al día 8. Un macho cabrío. Sombras nada más. Cristo, el único que expió nuestros pecados. Y como les enseñé una vez, expiación objetiva. Él se presentó delante del Padre, presentando su sacrificio, y aplacó la ira del Padre. Y Dios aplacó su ira para con nosotros, su ira santa, su ira justa, hermanos. Y ahora Él puede perdonar por la obra de Cristo. Y nos perdonó. Y estamos en Él, en el amado. ¡Qué precioso! Gran cantidad de sacrificios nos muestra el grandísimo valor del sacrificio de Cristo. Véanlo. Pero también, hermanos, rápidamente me voy al siguiente punto. Gran cantidad de sacrificios. Los sacerdotes, el sumo sacerdote, su vestimenta, el tabernáculo, todo el oro del cual estaba compuesto, la plata, el bronce, el altar del holocausto precioso, grande, 5 codos por 5 codos, grande, de madera de acacia cubierto de bronce. El altar del incienso, el arca del pacto, de oro, cubierto de oro. Hermanos, cosas preciosas. Todo eso, hermanos, debían motivar, escuchen bien, toda esta gran cantidad de sacrificios que vemos aquí debían motivar, el segundo punto, en el corazón del pueblo la necesidad de la verdadera fe en el gran Salvador tipificado por todos lados. Hemos leído providencialmente el libro de Hechos. ¿Qué capítulo, hermanos? A ver si están aquí. Capítulo 7. Hemos leído hace un momento. Y todo lo que Esteban está diciendo se está remontando al tabernáculo del Antiguo Testamento y al templo también diciendo, eso eran sombras, porque Dios no habita en lugares así. El cielo es estrado, es donde Él habita. La tierra es estrado de sus pies. Y eso que tenía que hacer en el corazón de las personas, todas las cosas, los sacrificios, tantos sacrificios, tantos tipos, tantas sombras, mirando nada más al sumo sacerdote con vestimenta tan primorosa. ¿Qué tenía que buscar, que lograr en el corazón de las personas? Buscar, hermanos, y motivar en el corazón del pueblo la necesidad de la verdadera fe en el gran Salvador, tipificado en esas sombras. Por eso cuando vamos a Juan 1, cuando Felipe halló a Natanael, ¿qué dijo Natanael? Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y así como los profetas. ¡Qué tremendo! Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley. Así que, hermanos, ustedes tienen ahí Números 29 del 12 al 40. ¿Esto fue escrito con Moisés?
Fue escrito por Moisés. Es parte de la ley ceremonial. Es parte de la ley ceremonial. Levítico 23 que hemos considerado, donde también está la ordenanza de la fiesta de los tabernáculos. ¿Fue escrito por Moisés? Fue escrito por Moisés. Las otras fiestas también. ¿Fue escrito por Moisés, sí o no? Fue escrito por Moisés. Entonces, hermanos, y cuando Felipe encuentra, ¿qué dice Natanael? Hemos hallado a aquel, hemos hallado a Cristo, de quien escribió Moisés en su ley. Podríamos pensar, Felipe, ¿no? Pensando, imagínense, la fiesta de los tabernáculos, tantos animales ahí, tantos sacrificios. Hoy el sacerdote, el sumo sacerdote, el tabernáculo, el cumplimiento. Yes, es el Mesías que yo esperaba. Ya lo encontré, lo hemos hallado. Natanael, lo hemos hallado. Debía motivar eso, hermanos. Si estuviéramos nosotros en esa sociedad, nos remontamos a la nación teocrática. Estás tú, hermano, amigo, amiga, viendo tantos animales sacrificados. ¿Qué dirías tú? Papá, ¿qué es esto? ¿Por qué a Dios le gusta esto? ¿Y qué debería recibir de respuesta? Son sombras, tipos, figuras, nada más, hijo, porque hay un precioso Salvador a quien estas sombras representan. Eso debía motivar en los corazones de estas personas. Hermanos, pero seguimos avanzando. Tercer punto. Estos muchos sacrificios también nos muestran la gran obra de Cristo. Uno, para que en nosotros habite Dios, para que seamos el templo de Dios. Hermano, qué tremendo, qué precioso. Nosotros vemos y decimos, ¿no? Wow, somos templo del Espíritu Santo. Ah, qué bonito, qué interesante, hermanos. ¿Así? Para que pase eso, ¿qué tenía que pasar? ¿Qué tenía que suceder? Nuestro Cristo tenía que ir a la cruz, a ascender, para que pueda enviar al Consolador. Os conviene que vaya, le dijo a sus discípulos, conviene que me vaya. Porque si no fuere, no enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad. Hermanos, entonces, estos muchos sacrificios nos muestran la gran obra de Cristo para que en nosotros habite Dios, para que seamos el templo de Dios y se pueda cumplir aquella profecía de Ezequiel 36, cuando el Señor dijo, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Cómo Dios iba a hacer ello? ¿Cómo era posible eso? ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo le dice a Nicodemo, de cierto te digo, que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios? Nacer del agua y del Espíritu era necesario, hermanos. ¿Cómo Dios podía hacer esto? Pues tenía que venir el gran Salvador. Esta gran obra de Cristo son el antitipo de la gran cantidad de sacrificios que ustedes ven ahí en sus Biblias, hermanos, ahí en Números capítulo 29, del 12 al 40. Y hermanos, para que también en la eternidad moremos con Dios, así como hemos leído Apocalipsis 21, que dice del 3 en adelante, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cómo es posible, Dios, que podamos habitar contigo si somos seres pecadores? ¿Cómo es posible, Señor, si somos todavía sucios? ¿Cómo es posible? He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres. ¿Cómo? Versículo 6. Y me dijo, dice el apóstol, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Gracias a Él, el alfa y el omega, el principio y el fin, nosotros podemos habitar eternamente bajo el abrigo de Dios. Lo que le hemos entonado hace un momento, hermanos, sin su obra no podríamos. Pero también, cuarto punto, hermanos, los muchos sacrificios nos muestran que hay muchos redimidos por Cristo. ¿Pocos? Muchos.
Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre, Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Toda la humanidad fue constituida pecadora por el pecado de Adán. Así también, por la obediencia de uno, que es Cristo, obediente hasta la muerte, obediencia activa, obediencia pasiva, de quien también nos tipifican los sacrificios del Antiguo Testamento. Por Él, los muchos que estamos en Cristo, serán constituidos justos. Apocalipsis 7, 9 al 10 dice: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. Eso es lo que ve Juan en la visión. Una gran multitud, la cual nadie podía contar. Hermanos, la obra de Cristo, de solamente Él, fue suficiente para lograr la salvación de muchos. Yo les pido por favor su atención. Como hemos aprendido hoy día, hermanos, también en la literatura de Thomas Watson, le pido que se animen los unos a los otros, por favor. Les pido que se animen ahí donde están sentados. El apóstol Juan dice: miró una gran multitud, esto es gran cantidad de animales que se sacrifican. Hermanos, necesariamente nos muestra la necesidad de un gran sacrificio de Cristo, el cual solamente un sacrificio puede salvar a muchos, la cual nadie podía contar, dice. ¿Y qué más estaban haciendo? Vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, ropas blancas, santificados en Cristo Jesús, purificados por Cristo, lavados sus pecados por Cristo. Así, hermanos, vamos a estar. Y con palmas en las manos. ¿Qué hacían las palmas, hermanos? ¿Cómo hacían los tabernáculos? Con ramas de palmeras, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación de esos muchos, ¿por quién? ¿Por quién? ¿A quién le pertenece? Cordero, al Cordero, de quien tipificaban toda esa gran cantidad de animales sacrificados. 5. Los muchos sacrificios nos muestran la gran obra de Cristo para salvarnos de nuestra gran deplorable condición. No es una pequeña cosita, no son pecaditos chiquitos por lo cual podemos reírnos. Hermanos, es la muerte eterna la que nos merecemos por nuestros pecados, que son terribles delante de un Dios santísimo. Los muchos sacrificios, como diciendo, muchos sacrificios se necesita para que muera, para que tú puedas ser salvado, hombre, mujer, niño, niña. Porque muy grande es tu pecado. La paga del pecado es muerte, hermanos. ¿Cómo somos nosotros destituidos de la gloria de Dios? ¿Cómo éramos nosotros? Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, no podemos salvarnos, a su tiempo murió por los impíos. Gran cantidad de animales, gran cantidad de sacrificios, gran cantidad de pecadores somos. ¿Cómo éramos, hermanos? Muertos en nuestros delitos y pecados, Efesios 2:1. En esa condición Dios nos salvó. Sí, una gran, deplorable condición sin Cristo. Por eso nuestro Señor, ¿qué dijo en esta tierra? Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. Una gran situación deplorable. Por eso nuestro Señor le dice a Nicodemo: lo que es nacido de la carne, carne es, Nicodemo, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Nosotros, ¿cómo nacen nuestros hijos? ¿Cómo hemos nacido? ¿Carne? ¿Espiritualmente vivos? No. Era necesario nacer de nuevo. Es esa nuestra situación, hermanos. No es pequeña cosa. No es pequeña cosa. Somos enemigos de Dios. Corazones duros, como de piedra, como de diamante. O yo te pregunto, hermano, hermana, hace 10 años, cuando no eras convertido, ¿querías congregar? ¿Querías adorar a Dios?
¿Aborrecías tu pecado? No. ¿Por qué? Si te hablaron de la palabra, seguramente. No te interesaba. ¿Por qué? Porque así es el corazón del hombre, engañoso y perverso más que todas las cosas. Sí. Pero sigo avanzando, hermanos. Los muchos sacrificios animales y vegetales también nos comunican que eran solo sombras. Muchos animales, machos cabríos para la expiación, muchas ofrendas, muchas harina, flor de harina, que se acompañaban a los holocaustos, muchos becerros, muchos carneros, muchos corderos. Sí, son sombras, muchas sombras. Muchas, gran cantidad de sombras, gran cantidad. Por eso el apóstol dice en Colosenses 2: por tanto nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta. Versículo 17: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir. Eran sombras, hermanos. Todo lo cual, dice el apóstol Pablo, todo lo cual, número 29, 12 al 40, sombras de lo que ha de venir. Pero los muchos sacrificios, también, hermanos, como diciendo, todos estos sacrificios son nada. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Por qué, como diciendo, todos los sacrificios son nada? Porque terminaba el día octavo y el día noveno, ¿qué tenían que seguir ofreciendo? Sacrificio continuo. Nuevamente, cordero en la mañana, cordero en la tarde. O sea, ¿qué pasó? Son sombras, son nada. Eso no te salva, eso no salvaba. Y por eso número 28, ahí nos muestra el holocausto continuo que tenía que permanecer continuamente, perpetuamente, hasta la venida del Salvador, el antitipo de todas estas sombras. Pero también, hermanos, se ofrecían muchos sacrificios cada día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues la obra de Cristo es absolutamente necesaria para interceder por nosotros día a día perpetuamente y para purificarnos completamente día a día, porque seguramente, hermanos, mañana pecarás, en la tarde pecarás, seguramente de omisión, seguramente de pensamiento. El que dice que no peca, le hace a Dios mentiroso, ¿no, hermanos? No estoy llamando con esto a pecar, de ninguna manera. No estoy llamando con esto a pecar. Pero los muchos sacrificios día a día nos muestran que día a día Cristo intercede por nosotros y día a día Él nos limpia de todo pecado. Como dice Hebreos 7, viviendo siempre para interceder por ellos. Él está en el trono intercediendo día a día por su pueblo. Y así, dice 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Día a día, Él te limpia de todo pecado. Por cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Sí, hermano, no significa que tiene que venir a morir otra vez. Ya no, un solo sacrificio. El antitipo de todos esos sacrificios que ustedes ven ahí en sus Biblias. Siguiente punto. Se ofrecían sacrificios cada día, pues no puede haber fiestas de tabernáculos sin sacrificios. No puedes habitar bajo el abrigo de Dios en la fiesta de los tabernáculos en esta tierra sin el sacrificio de Cristo. Y por eso cada día se ofrecían sacrificios, como diciendo, ¿quieres habitar bajo el abrigo de Dios la fiesta de los tabernáculos? Tiene que haber sacrificio. Y al día 2, para que habites en la fiesta de los tabernáculos, en el tabernáculo hecho ahí de esas ramas, para que habites bajo el abrigo de Dios, ¿qué tiene que haber? Sacrificio. No puede haber fiesta de tabernáculos sin sacrificio. No puedes habitar bajo el abrigo de Dios en este mismo día sin el sacrificio de Cristo. Hermanos, Apocalipsis 21 nos puede enseñar eso. Vamos al siguiente punto por el tiempo. Se ofrecían sacrificios por el pecado. Hermanos, como ustedes vieron, hace un momento les mostré a ustedes en esta hoja ya marcada ahí con colores. Vemos ahí en el versículo 16 del número 29, en el versículo 19, versículo 22, 25, 28, 31, 34 y 38, un macho cabrío por expiación.
No puede haber fiesta de tabernáculos sin la expiación que logró Cristo en la cruz del Calvario. Él expió nuestros pecados en la cruz del Calvario. No podemos habitar ahora, hermanos, en nuestra fiesta de tabernáculos, vamos a decir así. No podemos habitar bajo el abrigo de Dios, en comunión con Dios, bajo la sala de Dios, bajo el abrigo de Dios, sin la obra expiatoria de Cristo. Por eso cada día había un macho cabrío por expiación. Un macho cabrío por expiación. Hermanos, del día 1 al día 8. Día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cada día un macho cabrío por expiación. Siguiente punto. Se ofrecían sacrificios cada día, pues cada día debemos, hermanos, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Cada día hay sacrificios, hermanos. Recuerden que los sacrificios tipifican a Cristo. Pero también nosotros que estamos unidos a Cristo, también tenemos que presentar sacrificios, ¿sí o no? Sí. Y dice aquí, Romanos 12, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Hermanos, estamos llamados a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, a no conformarnos a este siglo en cualquier aspecto de nuestra vida, del día a día, en la educación con los hijos, en cómo trabajamos, en qué trabajamos, qué escuchamos, qué música escuchamos, cómo adoramos a Dios, que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo. ¿Dónde vamos? ¿A qué lugares recreacionales vamos? Presenta tu cuerpo en sacrificio vivo. La fiesta, cada día había sacrificios, cada día tú tienes que habitar bajo el abrigo de Dios, presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, mortificando tu pecado cada día. ¿Lo vemos, hermanos? Pero también se ofrecían sacrificios cada día, casi repetitivamente, sin desmayar ni renegar, pues cada día no debemos desmayar ni renegar de seguir a Dios. Hermanos, estas personas que llevaban y ofrecían tantos sacrificios, ¿cómo tenían que hacerlo? ¡Ah, qué aburrido estoy! ¡Ah, tanto dura el sermón! ¡Ah, qué pesado es! Todos los días, todos los domingos ir a la iglesia. ¡Ay, que tengo que todos los días mortificar mis pecados! ¡Ay, no puedo hacer algo del mundo! ¡Ay, que tengo que ir a orar! ¡Ay, qué aburrido! ¿Así? Hermanos, no. Cada día, así como ofrecían estos sacrificios, cada día nosotros tenemos que prestar nuestro cuerpo en sacrificio vivo y cada día tenemos que buscar a Dios. Y miren, dice Hebreos 3, mirad, hermanos, que no hay ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Cada día, hermanos, no te aburras. El mismo apóstol Pablo le escribe a los filipenses. ¿Qué les dice? Yo les repito las mismas cosas. No me canso de decir las mismas cosas, porque es bueno para ustedes, les dice. ¿Qué dice nuestro Señor a los padres que tenemos que decirle a nuestros hijos? Y le repetirás cuando anden, cuando se levanten, cuando se acuesten, le repetirás. Hermanos, cada día, dice Matthew Henry, les traigo un comentario de Matthew Henry aquí, da a entender que la repetición de los sacrificios, si se realiza con un corazón recto y con un fuego continuo de afecto piadoso y devoto, no es un cansancio para Dios y por lo tanto no debemos apagarlo ni decir, he aquí, qué cansancio es para nosotros. Fin de la cita. Siguiente punto. Todos los muchos sacrificios eran, hermanos, que eran sin defecto. Le marqué ahí en azul. Versículo 13, sin defecto. Versículo 20, sin defecto. Versículo 23, sin defecto. Versículo 26, el quinto día, sin defecto. Sexto día, versículo 29, sin defecto. Versículo 32, el séptimo día, sin defecto. Versículo 35, el octavo día, sin defecto. Todos estos animales tenían que ser sin defecto, sin ninguna mancha. No tenían que tener ninguna mancha para ser sacrificados, hermanos. ¿Por qué? Porque eran tipo de Cristo que es sin defecto, sin pecado, sin mancha, precioso, puro. Hermanos,
Él es el justo por los injustos. Lucas 1:35 dice, antes de que se encarnara nuestro Señor, el Espíritu Santo le dice, el ángel le dice a María, vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá, el santo ser que iba a nacer, santo, hombre, el santo ser, será llamado Hijo de Dios. 1 Pedro 2:22, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Si cada niño decía, papá, ¿por qué? Miran todos los becerros, todos los carneros, todos los corderos, todos los machos cabríos, sin defecto. ¿Por qué, papá? El que va a venir, de quien todas estas cosas son sombras, es puro. Viene del cielo, es sin mancha, sin pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No hay otro. No podía ser un ángel ni el mejor de los hombres. Tenía que ser Dios para que pueda soportar también los castigos eternos que nosotros deberíamos recibir en la eternidad en el infierno. Pero la gran cantidad de becerros, hermanos, qué interesante, decreciente día a día, porque decrecían, se dieron cuenta. El día 1, 13 becerros. El día 2, 12 becerros. El día 3, 11 becerros. El día 4, 10 becerros. El día 5, 5 becerros. 9 becerros, perdón. El día 6, 8 becerros. El día 7, 7 becerros. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. ¿Qué les hace ver eso, hermanos? Cuando ustedes hacen un juego, una cuenta regresiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ya. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Hermanos, ¿qué estaba diciendo? Se acerca el gran día, se acerca el día que va a venir el Salvador, la realidad, el que verdaderamente va a morir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se acerca. 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7 becerros, 7 becerros el día 7. ¿Qué significa 7? Es completo, pleno, perfecto. Ahí viene. Pero hermanos, no me quedo ahí. La cantidad de becerros decreciente día a día en una progresión aritmética decreciente también es una cuenta regresiva, terminando el día 8 en un becerro. El día 8, ¿por qué no eran 6? Podríamos decir, porque el día 8 cerraba el ciclo de toda la fiesta y decía uno nada más se necesita, y ese es uno, el Hijo de Dios que quita el pecado del mundo. Cerraba todo el ciclo de fiestas y terminaba en uno, hermanos, un solo becerro, también tipo de Cristo. Pero también, siguiente punto, la gran cantidad de sacrificios denota que nuestro pecado es muy grande delante de Dios. Hermanos, pues Dios es santísimo. Le hemos entonado, hermanos, el primer himno que hemos entonado hoy día: Santo, Santo, Santo. Job 15 dice: ni aun los cielos son limpios delante de sus ojos, ni los cielos que ustedes ven puros, limpios, los ángeles, los querubines, los serafines, no han pecado, ¿verdad? No tienen pecado, pero ni aun ellos son puros como Dios es puro. ¿Cómo entra? ¡Wow, hermanos! ¿Y cómo podemos habitar bajo el abrigo de Dios en la fiesta de los tabernáculos? ¿Cómo puedo vivir ahora, hermano, hermana, siendo templo del Espíritu Santo? Gran obra de Cristo tenía que hacer, gran obra de Cristo. Por eso dice el apóstol Pedro: ¿cómo éramos nosotros? Abominables idolatrías andábamos nosotros. Pero también, hermanos, siguiente punto, por el tiempo, la disminución cada día de la cantidad de becerros sacrificados denota que la ley ceremonial llegaría a su fin. Llegaría a su fin. Hebreos 8 dice: así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo. Moisés tenía claro que lo que estaba edificando, erigiendo el tabernáculo, eran sombras, figuras, hermanos, y nada más. Y la disminución de los animales
13, 12, 11, es como decir, se va a desvanecer la ley ceremonial. Se va a desvanecer la ley ceremonial. Ya se acerca el día en que se desvanezca la ley ceremonial, porque la ley, teniendo la sombra, era sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer propicio a los que se acercan. Eran sombras que tenían que ser, por tanto, como sombras, desaparecer. Porque usted está aquí, un hijito, está esperando a su papá que venga, lo está esperando una semana, sabe que va a venir y ve su sombra. Ya viene papá, mamá, viene papá, ve su sombra y se acerca al papá y va a querer seguir viendo la sombra. Ya viene el papá y lo abraza el papá y está con el papá. Y esas sombras igual, hermanos, iban a desaparecer. Y hermanos, hay algunos comentarios que pude haber traído, pero el tiempo no iba a dar. He traído pocos comentarios aquí. 18. Dice el erudito John Hill sobre el orden descendiente de becerros sacrificados. Miren, podría denotar, dice él, la disminución del pecado del pueblo y por lo tanto un aumento de la santidad. ¿No? Podría denotar. Estaba llamado a hacer eso la gente. Estaba llamado a que si estaban ahí en comunión con Dios, celebrando, exponiéndose a la santidad de todo lo que miraban, al sacerdote, su vestimenta, al sumo sacerdote, los sacrificios, las ceremonias. ¿Estaba llamado a eso, sí o no? Sí, pero llegamos al día octavo o noveno, ¿y qué pasó? Una mujer que estaba celebrando la fiesta de los tabernáculos, ¿qué cosa estaba haciendo? Esta ciega nacimiento, adulterando, hermanos. Y nuestro Señor se levanta y dice, yo soy la luz del mundo. Pero estaba llamada la gente a buscar más la santidad, pero fue lo contrario, hermanos. Dice también el puritano John Trapp al respecto de este punto: en cada uno de estos días de sacrificios un becerro es disminuido. De esta manera el Espíritu Santo podría enseñarle su deber, crecer en gracia y crecer en santificación, para que disminuyendo sus pecados, el número de sus sacrificios, por medio de los cuales se hizo expiación por sus pecados, también disminuyera diariamente. Era de esperarse eso, hermanos, ¿verdad? ¿Sí o no? Por supuesto, tanta exposición, hermanos. Es como que vengamos aquí, tengamos reunión hoy día. ¿Cómo salen? ¿A pecar? Si tuviéramos otra reunión mañana y pasado, y el martes, y miércoles, el jueves, estaríamos ya más llamados, propensos a ¿qué? A no pecar, ¿verdad? Esa era la propensión, hermanos. Que en el corazón de ellos no había habido eso, era porque ellos no buscaban de corazón al Señor. Eso es lo que hemos leído también en Hechos 7. Hermanos, siguiente punto. Cada día del 1 al 7 se sacrificaban 14 corderos. Una cantidad que se repetía. ¿No, hermanos? En el día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ustedes ven sus hojas ahí, hermanos. ¿Cuántos corderos? 14. Ustedes lo ven ahí, ¿en qué color lo ven? A ver. Verde, ¿ven? Por todos lados, 14 corderos, versículo 13, versículo 17, versículo 20, 23, 26, 29, 32, 35. 14 corderos, hermanos, se sacrificaban 14 corderos. La misma cantidad anunciaba posiblemente que el esperado, la simiente de la mujer, el Salvador, el día 1 era el mismo que el día 2. ¿Se dan cuenta? 14 corderos hoy día 1. Mañana 14 corderos. Estamos esperando el mismo. Pasado 14 corderos. Estamos esperando el mismo. De cuarto día 14 corderos. Viene el mismo. Estamos esperando a uno. 14 corderos. Se esperaba un Mesías, un Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el mismo cada día. Punto 20. Cada día debía ofrecerse una cantidad específica conforme a la ley. No eran ni más ni menos, hermanos. ¿Dónde está eso? La parte final de Números. Vayan ustedes al versículo 40. Lo vimos hace un momento. Y Moisés dijo a los hijos de Israel conforme a todo lo que le había mandado. Conforme a todo lo que le había mandado, hermano. ¿Qué nos muestra eso? Esa cantidad específica de animales. ¿Qué pasaba si al sacerdote se le ocurría y decía, no quiero hacer 13 becerros, quiero hacer 14 becerros, pues, porque tengo uno más por aquí? O no me alcanza 13, voy a hacer 10. No, hermanos, tenía que ser conforme a todo lo que Dios había estipulado. Y esta cantidad exacta, hermanos, ¿qué nos muestra, hermanos? Que hay un solo evangelio.
No hay otro evangelio, adoración regulada. Solamente hay un evangelio que te salva. Cualquiera que te hable de otro evangelio es, hermanos, sea anatema, como dice el apóstol Pablo. Así que, hermano, acá dice el puritano John Trapp, inicio la cita, en su comentario a estos versículos en lo que respecta a la manera y forma en que se ofrecían, dice: la manera en la que hace o estropea la acción, así como un buen traje puede estropearse en la fabricación, así también un buen deber puede ser un mal trabajo en buen material. El celo de Jehú fue recompensado como un acto de justicia y castigado como un acto de política con fines perversos. Sí, David, por fallar solo en una ceremonia, aunque con un corazón sincero, sufrió una pérdida en lugar de una bendición. Primera Crónicas 15:13. Los hipócritas también continuaron a su manera, según lo prescribieron sus sacerdotes ídolos. La manera de Berseba vive. Amós 8:14, fin de la cita. Hermanos, no se trata de hacer lo que dice nuestro corazón o lo que a mí me parece. Se trata de hacer conforme a cómo están las Escrituras. Nosotros podríamos decir, mira, para que venga más gente, podemos tener buenas intenciones, para que venga más gente, hacemos un teatrito por los niños, ponemos un poquito de música, para que venga más gente porque queremos que escuche el Evangelio. ¿Aprobado delante de Dios? No, hermanos. 21, hermanos. Cada día se ofrecía una gran cantidad de sacrificios. Ahí estaba el tabernáculo, el sacerdote, sumo sacerdote. ¿Qué nos tenía que mostrar eso también, hermanos? Por sobre todo, quería finalizar con esto: la santidad de Dios. Tantos animales sacrificados. ¿Por qué Dios? ¿Por qué es necesario que muera Cristo? Pero ¿por qué Dios? Dios es santísimo. Dios es justísimo. Y tú eres pecador. ¿Por qué soy pecador? Mira el animalito que es degollado. Así deberías ser muerto tú eternamente. Oh, sí. Entonces, ¿quién tiene que morir? Alguien por ti. Dios tiene que, el Mesías, el Hijo de Dios, tiene que morir por ti. Porque Dios es santísimo. ¿Por qué, papá? ¿No puede haber otra manera en que nos salve? No hay otra manera. La única manera, el único camino es Cristo y su sacrificio. Y tienes que ver ahí detrás de las fiestas los atributos de Dios. Su amor, su misericordia también, porque si Él hubiera querido no hubiera habido ninguna fiesta y se acabó. Todos los hombres hubiéramos sido, nos perdíamos, moríamos. Pero ves ahí su santidad, ves su justicia, ves su misericordia, ves su amor, ves su omnipotencia. Oh, hermanos, por último, hermanos, los sacrificios conjuntamente a la predicación del Evangelio al son del toque de las trompetas, porque estos sacrificios, hermanos, eran al son del toque de trompeta de plata, como una vez leímos en Números 10, no vamos a ir ahí, pero habían, hermanos, trompetas de plata que los sacerdotes tenían que tocar, y como bien decía ahí el puritano Matthew Henry, esto sí le voy a citar, las trompetas tipificaban la predicación del Evangelio y sonaba como una alarma para los pecadores, los llama a arrepentirse. Así, hermanos, el tiempo nos queda corto, siempre. Y los judíos, hermanos, recitaban en la fiesta de los tabernáculos varios pasajes. Mientras iban desde Siloé al templo, recitaban Isaías 12 y Salmos 113 al 118. Ya no nos alcanza tiempo, hermanos. Pero, hermanos, yo les pido a ustedes que meditemos en estas cosas tan importantes. Que meditemos, hermanos, en esta serie de predicaciones hemos visto las fiestas de la Pascua, de los panes sin levadura, de la gavilla, de Pentecostés, de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Y en todas ellas, hermanos, se ha hablado de Cristo. Que arda tu corazón por Cristo y puedas encontrar en todas sus escrituras a nuestro gran, precioso y salvador Jesucristo. Oremos, hermanos.